Incline su rostro, por favor. Padre Dios, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Nunca nos desamparas. Estás al cuidado de nosotros. Te doy gracias por mis hermanos enfermos que se han ido recuperando paso a paso, tanto de sus enfermedades físicas, espirituales o emocionales. En esta hora te damos muchas gracias porque los vemos aquí en tu casa de adoración. Te doy muchas gracias por nuestros amados visitantes. Tú quisiste que estuvieran aquí y ellos ahora están aquí en este lugar. Te ruego que les hables con ternura, con amor a sus corazones y les muestres tu poder en sus vidas. Tócalos con esas manos maravillosas tuyas y darles la salvación y la vida eterna. Te rogamos también por nuestros hermanos que han cumplido años. Les has dado la bendición de agregar días a sus vidas. Muchas gracias por ellos también. Te pido por mis hermanos que tengan su trabajo, que no les falten tus bendiciones, que prosperes el fruto de sus manos. Es el deseo de nuestro corazón. Bendito sea tu nombre. Pero muchas gracias por el perdón de nuestros pecados, por la nueva vida que nos has dado en Cristo Jesús. Bendito seas. Oramos y lo hacemos con humildad, con sinceridad y con fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios, hermanos, este es un pasaje muy maravilloso. Estamos en la Epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos en el capítulo 7. Voy a leer de los versos 23 al 27. Y nos dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Fíjense qué interesante. ¿A qué vino Cristo? A la tierra, a morir en la cruz, a terminar con un sacerdocio humano, terrenal, y establecer un sacerdocio eterno. ¿Qué hace este sacerdocio? Nos dice la palabra de nuestro Dios. Salvar. Fíjense, cosa que el antiguo sacerdocio no podía salvar a nadie. Ya de aquí nos introducimos. No hay sacerdotes ni pastores que podamos salvar a nadie. El único que puede salvarnos es un sacerdote eterno que vive para siempre. Es Cristo. El pueblo de Israel tenía sacerdotes humanos. Intercedían por ellos. Ellos hacían los sacrificios, pero no podían salvar a nadie. Necesitamos un sacerdote que salve nuestras almas, nuestras vidas. Y a eso vino Cristo. Acuérdense que yo les dije que Cristo vino a quitarnos la maldición. Que Cristo vino a darnos poder para vivir en un mundo malo. Que Cristo vino también para morir por nuestros pecados. Hoy vamos a ver que Cristo vino precisamente para salvarnos y para hacer un nuevo pacto con nosotros. Hoy celebramos este pacto, venimos a la mesa de la comunión que le llamamos la Santa Cena. Esta es
un símbolo conmemorativo de un pacto nuevo que hemos hecho con Cristo Jesús cuando Él nos ha salvado. Pero mire, dice, por lo cual este sacerdote puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Está hablando de una salvación que nos lleva directamente a Dios, no a otra persona, no a un grupo religioso, no, que nos conduce a Dios. Y quisiéramos pensar esto, que hoy nuestro espíritu y nuestra alma sean conducidos a Dios. Nuestros pensamientos sean conducidos a Dios. Ahora, este fiel sacerdote dice que nos convenía porque es inocente, quiere decir, nunca cometió pecado, y está hablando ¿de quién? De Cristo. Inocente. Fíjense, inocente. De eso se dijo de Él en la cruz. ¿Por qué le crucifican si es inocente? Y lo confesaron los ladrones. Dijeron, nosotros hemos cometido muchos pecados y errores y estamos muriendo en una cruz, pero este es inocente. El inocente llevó nuestros pecados. Dice inocente y sin mancha, sin pecado. Fíjense, no tenía mancha porque Dios había dicho que este cordero debe ser sin mancha y sin contaminación. Hecho más sublime que los cielos, porque Él es el creador de los cielos. Más sublime que los cielos. Luego pasamos a Hebreos 9:24, ustedes tienen sus Biblias, y nos dice de la siguiente manera: porque no entró en Cristo en el santuario hecho de mano humana, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros a Dios. ¿Sabes que en este momento Cristo está delante de Dios pidiéndole por ti y por mí? Él sabe que lo necesitamos. Él sabe que tú y yo lo necesitamos. Nos dice esta porción de la palabra de nuestro Dios, verso 24 en adelante, ¿verdad? Dice, presentándose a Dios por nosotros, no para ofrecerse muchas veces. ¿Cuántas veces? Una sola vez. El sacrificio de Cristo es una sola vez para perdonarnos, para salvarnos, para cambiarnos y transformarnos. No necesitas nada más. Ahorita lo vamos a ver. No necesitamos nada más. Necesitamos a Cristo. Nada más. Y luego fíjate lo que agrega y nos dice la palabra de Dios. No para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre. Me gusta mucho esta frase. ¿Usted es salvo una vez? Y eso es porque ha limpiado mi conciencia. Fíjense que vamos al otro pasaje. Los sacerdotes presentaban los sacrificios de los animales. Y dice claramente la Biblia. Yo estuve leyendo este pasaje toda la semana diciendo, Señor, déjame ver con claridad esto. Los sacerdotes sacrificaban al animal. El hombre ponía sus manos sobre ellos, pero dice la Biblia que purificaba sus cuerpos. No sus almas ni su conciencia. Por eso Israel tendía siempre a desobedecer a Dios. Mientras mi corazón y mi conciencia no sean cambiados, mi inclinación es a desobedecer a Dios. Israel desobedeció a Dios cuantas veces quiso, porque la ley estaba escrita en tablas, estaba escrita en piedra, y la ley, la palabra mataba. Hacía falta un espíritu que nos diera vida. Y ese es el Espíritu de Dios cuando viene a nosotros. Cambia nuestro corazón y limpia y cambia nuestras conciencias. Qué terrible cuando la conciencia nos acusa, ¿no? De alguna falta o de algún pecado, de alguna desobediencia. Todos ustedes y yo tenemos conciencia.
Llámale como tú quieras llamarle, ente pensante o lo que quieras, tienes conciencia. Nomás usted y yo. Ahora, los animales no tenían conciencia. ¿Cómo le podía yo transferir mis pecados a un animal que no tiene conciencia? No. Sin embargo, Dios en su gracia, esto eran sombras y figuras de lo que habría de venir. ¿Sí? Qué hermoso es que ahora Dios ha limpiado nuestras conciencias y estamos en paz. ¿Saben qué es lo que nos da paz? Yo sé que Cristo es nuestra paz. ¿Por qué? Porque ha limpiado nuestras. Si mi conciencia me acusa de algún pecado, ¿cuál es la solución? La sangre de Cristo. ¿Hay algo, un pecado que tu conciencia hoy te esté señalando? Fíjense, mis amados hermanos. Entonces, los llevo ahora a Hebreos 10, 11 y 12. Sigue con el mismo tenor la exposición de la palabra de Dios. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez y para otra vez. Hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca, ¿qué? No hay ningún sacrificio de animal ni humano que pueda quitar nuestros. Solamente el sacrificio ¿de quién? De Cristo Jesús. Esto es lo maravilloso que me dice la palabra de Dios. Estemos todos en un mismo espíritu. Una de las grandes frases de la Biblia, de la verdad cristiana, es una vez por todas. Una vez por todas Cristo nos salva. Una vez por todas nos perdona nuestros pecados. Una vez por todas limpia nuestra conciencia. No más. Cosa que el antiguo pacto no podía hacer. Porque el sacrificio de los animales no podía perdonar sus pecados y no podía limpiar sus conciencias, sus mentes. Y por eso vemos a un pueblo siempre rebelde a la voluntad de Dios. Eran purificados sus cuerpos, pero no sus almas y sus mentes. Necesitamos otro tipo de sacrificios. El acto de lograr, hermanos, esto era que el Señor venía para hacer un sacrificio que no se repetiría jamás. La sombría realidad en la que vivió Israel y los sacerdotes de este pueblo era que tenían que ofrecer sacrificio de animales por sus propios pecados, los sacerdotes y por los del pueblo. Esto los hacía ver cuán pecadores eran. Constantemente tenían que hacer esto una, otra vez y otra vez. Y esto nos habla también a veces. Hoy la gente quiere hacer constantes sacrificios y obras para alcanzar la paz, la tranquilidad y la salvación. Eso no nos va a salvar. Eso no va a traer paz a nuestros corazones. Quizá pueda traerla por un momento, por un rato, pero otra vez la conciencia vuelve a acusar. Por eso dice, esto los hacía ver a aquellas personas más pecadores y tenían necesidad de un poder que les quitara y limpiara. Porque a pesar de los sacrificios del animal, sus consecuencias seguían acusándolos, sus conciencias. Fíjense, dice Hebreos 9:13. Dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos rociadas a los inmundos, purificaban ¿qué? La carne. Fíjense bien, lo que nos dice esta porción. Y el verso 14 dice, y la sangre de Cristo no purifica nuestra carne. ¿Qué dice? ¿Nuestras qué? Conciencias. Hay una diferencia entre la purificación ritual exterior y la purificación interior. Nicodemo, con todos sus ritos, nunca estuvo seguro de ir al cielo hasta que se encontró con Cristo. Y Cristo le habló de algo interior. Nicodemo conocía la ley,
Y estaba escrita en piedras, en piedras, escrita inclusive por Dios. Pero esa piedra nunca entró a sus corazones. Ahora el Espíritu Santo entra, redarguye y nos explica y nos dice, hay esto. Fíjense lo que dice la palabra, y la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. La gente pecaba y necesitaba un sustituto que sufriera el castigo. Fue por misericordia que Dios aceptó el ministerio sacerdotal, desde luego, de aquellos sacerdotes que eran pecadores, de animales que eran sustitutos, hermanos. Pero había ese lado oscuro en esto. Esto lo tenían que estar haciendo una y otra vez. Como los penitencias y sacrificios que hace la gente hoy, una y otra vez. Yo veo a la gente deambular y transitar por los caminos año tras año, en una fecha, en otra fecha, en otra fecha, y no tienen paz en su corazón y en su mente. ¿Por qué tienen que hacerlo repetidamente? ¿Por qué hay que repetir esto? El pueblo, hermano, sabía que cuando ellos ponían las manos sobre la cabeza del toro para transferirle sus pecados al animal, tendrían que hacerlo otra vez. ¿Por qué? Porque sus conciencias volvían a acusarles de que sus pecados no habían sido perdonados. Fíjese, no habían sido perdonados. Entonces, mis amados hermanos, ningún animal era suficiente para sufrir por los pecados del pueblo. Ninguno. ¿Y por qué tenía que sufrir un animal por mis pecados? El animal no es moral, no tiene conciencia. Dice la palabra de Dios, Jeremías 13:23, pero ¿podrá el etíope cambiar su piel y el leopardo sus manchas? Así también vosotros, estando acostumbrados a esa vieja naturaleza, no podemos dejar de hacer lo malo. Pero había que cambiar nuestro interior. Y fue cuando Cristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a entrar en el reino de Dios. Si esta palabra no entra a tu interior, el cambio no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Y esto es lo que hace la palabra de nuestro Dios. Los sacerdotes pecadores tenían que sacrificar ellos mismos por sus pecados. Los sacerdotes mortales tenían también que ser reemplazados porque morían y había que poner otro y otro. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que es inmutable, que vive para siempre y que es Cristo el Señor. ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Cuándo lo van a reemplazar? Nunca. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo el Señor. Hebreos 10:4 nos dice claramente, y la sangre de los toros y machos cabríos no pueden quitar los pecados. Claramente está escrito, ningún sacrificio humano puede quitar nuestros pecados. Queremos que Dios traiga fe a nuestros corazones hoy, porque ni siquiera nosotros tenemos fe, Dios nos la da y la pone en nosotros. Si usted quiere tener fe en Cristo Jesús, pídasela a Dios y Él la trae. Dios, yo quiero tener fe en Cristo. Dice la palabra en nuestro Dios que solamente Él puede quitar nuestros pecados, solamente Dios. Jeremías 2:22, fíjense, nos dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado, ¿qué? Permanece. Porque ¿dónde está el pecado? Adentro, acá. ¿Puede algún líquido quitar las manchas de mi alma? ¿La sosa cáustica? ¿O el ácido muriático?
Si no me quitan ni las manchas de la cara, menos las del alma. Necesitamos un sacrificio perfecto. Y ese, dice el libro de Hebreos, es nuestro Dios. Porque un día el Señor enviaría a su siervo calificado para completar lo que aquellos sacerdotes no pudieron realizar, erradicar el pecado una vez y por todas. Y esto es lo que hace Cristo cuando lo aceptamos y creemos en Él. Nos salva de nuestros pecados pasados, nos salva del pecado presente y nos salva de los pecados futuros. Él tiene ese poder. Por eso somos salvos hoy y para siempre. Esta es la salvación que el Señor nos ofrece. Jesús vino para ser nuestro sumo sacerdote definitivo. Él es inmaculado, no tiene mancha. Pedro escribió 1:19 en su carta primera: la sangre preciosa de Cristo sin mancha y sin contaminación es la única que nos limpia de todos nuestros pecados. Y se ofreció, ¿cuántas veces? Entonces, cuando usted está en Cristo, cuando usted acepta a Cristo en su corazón, usted es salvo una vez y para siempre. ¿No quisiera usted esta salvación? Esta salvación que Dios nos ofrece. Que no tenemos ya que hacer ninguna penitencia. Porque el Cordero inmaculado, sin mancha, esa sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, se ofreció en sacrificio por usted y por mí. Ahora, ese sacerdote es inmortal, nunca tiene que ser reemplazado. Dios nos dio a su único Hijo y no tiene reemplazo. Su Hijo eterno, sin pecado. Cristo dijo una vez a la gente: ¿quién de ustedes me redime o me acusa de algún pecado? Y nadie dijo nada. Aunque tenía muchos enemigos que podían haberse levantado. ¿Quién de ustedes me acusa de algún pecado? Usted leerá al final, cuando él está en el tribunal, que muchos lo acusaron, pero la palabra clave ahí dice: y se levantaron falsos testigos acusadores. Porque ahí estaban. Entonces, Él es el sacerdote eterno que hoy está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Pero también, fíjese, fue un sacerdote humano. Humano, porque Cristo fue humano y fue divino. ¿Por qué humano? Porque solamente un humano podía llevar los pecados humanos. Y Él llevó nuestros pecados. Por lo tanto, Él no ofreció sacrificio por Él mismo. Él se ofreció a sí mismo por nosotros. Hay un mediador entre nosotros y Dios. 1 Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Felices aquellos que se acercan a Dios solamente a través de Cristo. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Qué feliz es un alma redimida y que sabemos acercarnos a Dios con nuestras oraciones y entrar al lugar santísima, el santísimo que el Señor abrió por su propia sangre para tener acceso a Dios. Usted puede hoy clamar a Dios en el nombre de Cristo y Dios oye su oración. Amén. Fíjense, mis amados hermanos, es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. La Biblia entonces me habla de ese antiguo pacto y del nuevo pacto. Qué felices aquellos que se acercan a Dios solo a través de Cristo. Cristo sufrió y murió para, hermanos, llevarnos a la fe y mantenernos fieles, que es muy importante lo que dice la palabra de Dios. La Biblia habla de un antiguo pacto. El antiguo pacto
hermanos, se solo purificaba los cuerpos, pero no las conciencias. Hebreos 9, 9 y 10 dice que el sacrificio de Cristo limpia nuestras conciencias de toda culpa. ¿Sabe que hay un problema hoy en los seres humanos? Traen una culpa terrible que no pueden con ella y no saben qué es. ¿Por qué se sienten culpables? Hay una culpa que arrastramos desde que Adán pecó. ¿Se han fijado que Adán tuvo problemas con su conciencia después de que pecó? Y Dios le dice, tu conciencia no era así, ¿por qué ahora te está acusando? ¿Qué hiciste? Y sabía Dios que lo único que necesitamos es darnos un nuevo corazón y una nueva conciencia. Señor, necesito un nuevo corazón. ¿Usted necesita un nuevo corazón? ¿Usted necesita una nueva conciencia? Solo Cristo lo puede hacer y darlo el día de hoy. Mis amados hermanos, la palabra del Señor entonces nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese, Hebreos 9, 9 y 10 nos dice claramente esta porción. Dice que todos los sacrificios eran símbolo para el tiempo presente de la venida de Cristo. Pero estando ya presente Cristo, el verso 11, sumo sacerdote de los bienes herederos por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación, ya no tenemos necesidad de ningún otro sacrificio, nos dice esta porción de la palabra de nuestro Dios. Y el verso 14 de Hebreos 9 nos dice de esta manera, Hebreos 9, 9, 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, va a limpiar nuestros cuerpos? No. ¿Qué va a limpiar? Nuestras conciencias. ¿Qué hay en tu conciencia? ¿Cómo quitarlo? Yo podría preguntarle a mi amado joven visitante Omar, ¿qué hay en tu conciencia, amor? Omar, ¿y cómo lo puedes quitar? ¿Quién lo puede quitar? A lo mejor Omar podría decirme, yo, ¿y por qué no lo has quitado? ¿Por qué se vuelve a repetir? Porque solamente Cristo tiene el poder de limpiar mi conciencia. Que ningún pecado me vuelva a acusar más. Porque Cristo ya limpió mi mente y me dio un nuevo corazón. Por lo tanto, somos nuevas personas en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces, vamos a terminar con esto que es muy interesante. ¿Cuáles son entonces los términos de este nuevo pacto? Que es inefablemente superior al de otro. Dice el profeta Jeremías, yo haré un nuevo pacto con ustedes. Este es el pacto que yo haré. Pondré mi ley dentro de ellos y las escribiré en sus... ¿Dónde estaba la ley escrita del Antiguo Testamento? ¿En qué estaba escrito? En piedras. ¿Y ahora dónde está escrita? Ahí está. La diferencia entre uno y otro. ¿Por qué Israel no podía cambiar? Porque la ley estaba escrita en piedras. Pero ahora la ley, el nuevo pacto, está escrito en nuestros por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y entonces limpia mi conciencia y limpia mi corazón una vez y para siempre. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
¿Tu conciencia? No, ha sido limpia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica, santifica y limpia. Y si el que podía condenarnos ya nos perdonó, ¿quién nos acusará? Esa es la gracia de Dios en Cristo. Esa es la bendición que Dios nos quiere dar a todos nosotros. Cuando usted llega a Cristo, lo acepta y lo recibe como su Señor y como su Salvador personal, Él lo salva una vez y para siempre. Usted es salvo cuando Cristo viene a su corazón. No más sacrificios, no más penitencia, no más esto, no más lo otro, porque este sacrificio es perfecto una vez y para siempre. En ese momento que usted recibe a Cristo en su corazón, su nombre es escrito en el libro de la vida. Y nadie lo va a borrar, porque está escrito con la sangre de Cristo Jesús. Nadie lo va a borrar. Por lo tanto, esa es la bendición que Dios quiere darnos hoy. Quiere limpiar nuestras conciencias y nuestro corazón de obras muertas. Fíjense, esas obras muertas, todas esas acusaciones que hace la conciencia cuando no se tiene a Cristo, lujuria, mentira, engaño, todo eso se acabó. Porque hemos sido limpios por la sangre de Cristo Jesús. Entonces Cristo vino y murió por mí, dice claramente, para establecer un nuevo pacto con nosotros. Un nuevo pacto que se escribe en nuestros corazones y ya no en piedras ni en tablas. Un pacto que tiene vida, porque nuestro Salvador vive y está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Deseamos en esta mañana que el Señor ilumine nuestra conciencia, toque nuestro corazón. Y ustedes y todos los que no lo hemos recibido, en esta hora, dígale: Señor, pon fe en mí. Creo en Cristo para que Él venga a mi vida. Y limpie mi conciencia y limpie mi corazón. Incline su rostro, eleve su mente a Dios. Pídale que le perdone sus pecados, que le limpie y que le salve. Y que en esta hora usted venga a este nuevo pacto en Cristo Jesús. Padre Dios, tu palabra nos ha dicho que no habrá ningún sacrificio ni ninguna penitencia que pueda perdonar nuestros pecados, que no habrá ningún sacerdote ni ningún pastor que pueda perdonar nuestros pecados, que nos diste a tu Hijo Jesucristo para que viniera y muriese en una cruz, para que derramando su sangre limpia, santa, sin mancha, sin contaminación, limpiara nuestras conciencias y nuestro corazón, perdonara nuestros pecados y nos diera la paz y la salvación que nuestras almas necesitan. En estos momentos te pedimos que vengas a nuestras vidas. En estos momentos te pedimos que traigas paz a nuestros corazones. Y si en esta hora nuestra conciencia nos acusara de algún pecado, remedio hay para tal cosa: volvernos a la sangre de Cristo. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Señor, redime nuestras almas hoy. Toca nuestras vidas y podamos hacer un pacto, un nuevo pacto contigo, diciendo: Señor, aquí está mi vida. La pongo en tus manos. Sálvame y seré salvo para siempre. Y mi vida cambiará
ya no con esfuerzos exteriores, sino porque me has dado una mente nueva y un nuevo corazón. Que ese corazón sea morada tuya. Que ese corazón, Señor, sea transformado por el poder bendito de la sangre de Cristo Jesús. Así orando ustedes, hermanos, elevando su alma, su espíritu a Dios en oración. Quisiera en esta hora pedirle a alguien entre nosotros si desea que su conciencia y su corazón sean limpios, que Cristo venga a sus vidas, que quiere hacer usted un pacto nuevo con Dios. Si Dios está hablando a su conciencia y a su corazón, respóndale y dígale: Señor, te ofrezco mi vida. Aquí está mi vida. Yo necesito limpiar mi conciencia, necesito limpiar mi corazón. Y solo por la fe en Cristo se puede hacer. ¿Hay alguien que en esta hora valientemente levanta su mano como queriendo tomar la mano de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida. Cambia mi conciencia. Dios la bendiga. Dios la bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, joven. Dios le bendiga, joven. ¿Alguien más? Allá atrás, Dios les bendiga. He visto sus manos también. Claro que sí, claro que sí. ¿Alguien más lo quiere hacer? Este es el momento, mis hermanos están orando a Dios por ti. Ya vi tu mano. Bajen su mano. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Ahora, Dios, recibe estas preciosas almas en tus manos. Háblales con amor y poder tuyo. Ahora dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y el que a mí viene no lo echo fuera. Señor, guárdalos en tus manos y líbralos del mal. Los encomendamos a tu cuidado y a tu amor. Y dice tu palabra que hoy en este nuevo pacto, el que te recibe, tú le das el poder para permanecer fiel y nunca apartarse de esa verdad que es Cristo Jesús. Bendice toda mano que se levantó. Bendícenos a todos nosotros. Fortalece la fe en nuestras vidas y la paz en nuestros corazones. Gracias por perdonarnos a todos. Gracias porque somos tus hijos y porque nunca nos vas a desamparar. Oramos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos que han tomado esta decisión valientemente hoy. Que el Señor los fortalezca para permanecer fieles en ello. Les quiero abrazar y decirles: los felicito. Los felicito. No hay decisión más importante y trascendental que la que hemos hecho hoy. Es eterna. Es eterna.